Todo parecía estar en ruinas. El reino estaba dividido, las tensiones crecían como un incendio sin control y las voces de guerra resonaban en cada rincón de la península ibérica. Pero en medio del caos nació un niño destinado a cambiar el rumbo de la historia. Su nombre, Fernando. Nadie imaginaba que aquel pequeño, frágil y silencioso llegaría a convertirse en uno de los reyes más sabios y santos que haya conocido España. Desde temprana edad, Fernando sintió el peso de una doble herencia: la sangre real y el deber de la fe. Su madre, Berenguela de Castilla, era una mujer firme, devota y estratega. De ella aprendió que un verdadero rey no solo empuña la espada, sino que se arrodilla ante Dios. Pero ese conocimiento no lo libró del sufrimiento. Desde niño fue testigo de traiciones, guerras entre nobles y la constante amenaza de los musulmanes que dominaban gran parte del sur de la península. Cuando Fernando tenía apenas 18 años, el destino lo lanzó sin aviso al trono. Su padre, Alfonso Noemiro de León, murió dejando un reino dividido: Castilla por un lado, León por el otro, y entre ambos la esperanza de unificación que parecía imposible. Nadie creía que un joven sin experiencia podría unir lo que décadas de sangre habían separado. Pero Fernando no se rindió, aceptó el reto, se ciñó la corona con humildad y puso su fe por encima del miedo. No fue fácil. Sus primeros años de reinado fueron una constante lucha. Nobles que querían manipularlo, batallas que parecían perdidas antes de empezar, y la soledad de quien tiene que tomar decisiones que pueden costar miles de vidas. Pero Fernando tenía algo que sus enemigos no comprendían: una fe inquebrantable. No se apoyaba en su poder, sino en la providencia divina. Antes de cada batalla se postraba ante Dios. Antes de cada decreto consultaba con su conciencia, porque sabía que un reino se construye primero en el alma. Y mientras sus enemigos veían en él a un joven inseguro, Fernando crecía en silencio. Forjaba alianzas, reconstruía ciudades, protegía a los pobres y trataba con justicia incluso a sus adversarios. El niño se estaba convirtiendo en el rey que muchos esperaban, pero que pocos creían posible. A medida que pasaban los años, Fernando enfrentaba el mayor desafío de su vida: liberar las tierras cristianas del dominio musulmán, no por ambición personal, sino por un llamado interior. Para él, cada ciudad reconquistada no era solo una victoria militar, sino una recuperación del alma del pueblo. Y así comenzó una de las campañas más largas y difíciles de su reinado: la reconquista de Andalucía. Las batallas eran brutales: Córdoba, Jaén, Sevilla, nombres que resonaban con fuerza en los corazones de los cristianos, pero que estaban firmemente ocupados por potencias musulmanas bien armadas, con fortalezas inexpugnables. El rey sabía que cualquier paso en falso podría significar la ruina, y sin embargo avanzaba. Cada decisión era un acto de fe, cada noche una oración, cada derrota una lección y cada victoria una bendición. Pero no solo luchaba contra ejércitos, luchaba contra el desánimo, la traición y el miedo. Hubo momentos en que sus tropas flaqueaban, en que algunos nobles amenazaban con abandonarlo, en que la victoria parecía imposible. En uno de los peores momentos, durante el sitio de Sevilla, muchos de sus hombres querían retirarse. Llevaban meses rodeando la ciudad. El hambre hacía estragos y el clima les era adverso. Entonces, Fernando hizo lo impensable. Ordenó levantar una cruz de madera frente a las murallas y se arrodilló ante ella, en silencio, bajo la lluvia. Uno a uno, sus soldados lo imitaron. Fue una escena que marcó para siempre la historia. Un rey que no se doblegaba ante los reyes enemigos, pero sí ante Dios. Y ese gesto, más que cualquier espada, levantó los corazones de su ejército. Poco después, Sevilla cayó. No por fuerza bruta, sino por la perseverancia, la unidad y la fe. Era una ciudad clave, una joya del sur. Y en lugar de venganza, Fernando ofreció paz. Protegió a los vencidos, permitió que conservaran sus vidas y les ofreció nuevas oportunidades. No quería reinos manchados de odio, sino tierras sanadas por la misericordia. El joven inseguro era ahora un líder admirado. Su humildad era su mayor fuerza, su devoción, su escudo y su justicia, la luz que guiaba a su pueblo. Pero todavía quedaba un largo camino. El corazón de Fernando aún debía enfrentarse a una prueba más difícil que cualquier guerra:
Después de tantas victorias, cualquiera habría esperado que Fernando descansara, que se sentara en su trono rodeado de gloria y riquezas, pero él no era ese tipo de rey. Nunca lo fue. La verdadera batalla, la más dura, se libraba dentro de él. Mantenerse humilde ante el éxito, fiel ante la tentación y justo cuando el poder lo tenía todo a su favor. Y entonces llegó la prueba más dolorosa de su vida. Su esposa, Beatriz de Suabia, la mujer que amaba con todo su corazón, enfermó gravemente. Ella había sido su compañera fiel, su consejera, su refugio, madre de sus hijos, reina por derecho y por virtud. Durante días y noches, Fernando dejó de lado el gobierno del reino para estar a su lado, orando, suplicando, llorando en secreto. Pero Dios tenía otros planes. Beatriz murió, y con ella una parte del alma de Fernando también se apagó. El hombre que había resistido batallas y conspiraciones, que había enfrentado ejércitos y cruzado desiertos, se quebró en silencio. Muchos temieron que no se recuperaría, que aquel golpe emocional sería su final. Pero el verdadero carácter de un santo no se forja en la victoria, sino en el dolor. Fernando no se encerró en su tristeza. En lugar de eso, volvió su dolor en ofrenda, redobló su trabajo, profundizó su oración y con cada acto de gobierno, con cada decisión, buscaba honrar la memoria de su esposa. En vez de rendirse, se levantó con más fuerza, porque entendía que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrarle un propósito. Su fe lo sostuvo y su amor al pueblo lo empujó a seguir adelante. Fue entonces cuando decidió dedicar sus últimos años no a conquistar más tierras, sino a consolidar lo logrado. Fundó iglesias, hospitales y universidades. Apoyó la lengua castellana como vehículo de cultura y fe. Cuidó a los más pobres, defendió a los inocentes, perdonó a sus enemigos. El trono ya no era un lugar de poder para él, sino un altar desde donde ofrecía su vida por los demás. Y así, el joven que una vez fue considerado inexperto, el rey que muchos subestimaron, se convirtió en leyenda. Pero lo más increíble aún estaba por suceder, el momento en que Dios lo llamaría a casa. Un final que no fue derrota, sino el triunfo definitivo de su alma. El cuerpo de Fernando comenzaba a resentir los años de lucha, el peso de la corona y las heridas del alma, pero su espíritu seguía encendido. No le temía a la muerte, porque había aprendido que la vida del hombre es un peregrinaje hacia Dios, y él ya había recorrido su camino con fidelidad. En 1252, sintiendo que el final se acercaba, el rey mandó llamar a su hijo Alfonso, al que había preparado con paciencia para sucederlo. No le habló de conquistas ni de poder, le habló de justicia, de compasión, de fe. Le entregó su espada no como un instrumento de guerra, sino como símbolo de responsabilidad. Y le recordó que un buen rey debe estar siempre al servicio de su pueblo y de Dios. Fernando pidió entonces ser despojado de todos sus títulos. Se quitó la corona, los anillos, la capa real y quiso morir como un simple cristiano, con un crucifijo en la mano y las palabras del evangelio en los labios. Su última voluntad fue ser enterrado con el hábito de los monjes franciscanos, como un siervo más de Cristo. Murió en Sevilla, rodeado de sus hijos, en paz, con la serenidad de quien ha cumplido su misión. Las campanas no repicaron por la muerte de un rey, sino por el nacimiento de un santo. Su pueblo lloró, pero también celebró, porque sabían que aquel hombre no había sido solo un gobernante, sino un testimonio viviente de lo que significa amar hasta el final. Y con su muerte no terminó su influencia. Siglos después, su ejemplo sigue vivo. En cada gobernante que decide servir en lugar de dominar, en cada cristiano que elige la fe en lugar del orgullo, en cada alma que, en medio de la lucha, recuerda que la verdadera victoria no está en la gloria del mundo, sino en la fidelidad al bien. San Fernando fue canonizado por el Papa Clemente X en 1671, pero mucho antes de que la Iglesia lo proclamara santo, su pueblo ya lo veneraba como tal, porque vieron en él algo más que un rey. Vieron a un hombre que no se rindió, que transformó el dolor en fuerza, la lucha en servicio y la muerte en esperanza. Y esa es la lección que nos deja. No importa cuán difícil sea el camino, ni cuántas veces la vida nos golpee. Lo que importa es cómo respondemos, con qué corazón vivimos y a quién entregamos nuestras batallas.
La historia de San Fernando no es solo la de un rey medieval. Es la historia de un alma que eligió el bien una y otra vez, incluso cuando todo lo empujaba al orgullo, a la ira o al egoísmo. Es la historia de alguien que tuvo todo el poder para conquistar, pero eligió servir, que tuvo la oportunidad de vengarse, pero eligió perdonar, que sufrió pérdidas profundas, pero eligió amar. Y eso es lo que hace que su vida siga hablándonos hoy, porque todos, de alguna manera, llevamos una batalla por dentro. Todos tenemos nuestros propios reinos divididos. El corazón que quiere hacer el bien, pero se enfrenta a la duda, al miedo, a las heridas del pasado. Todos enfrentamos enemigos invisibles que nos susurran que no somos capaces, que no vale la pena seguir, que ya es tarde para cambiar. Pero Fernando nos demuestra que sí se puede, que el verdadero poder nace del alma y la verdadera fuerza de la fe. Si él, con apenas 18 años, con un reino en ruinas, con enemigos por todas partes, pudo levantarse, creer, luchar y amar, ¿por qué no nosotros? Si él pudo convertir el dolor en propósito, la corona en cruz, la guerra en servicio, ¿por qué no tú hoy puedes comenzar a hacer lo mismo en tu propia vida? San Fernando no fue un superhombre, fue un ser humano como tú y como yo, con temores, con dudas, con pérdidas, pero eligió bien, una y otra vez, y eso fue lo que lo hizo grande, eso fue lo que lo hizo santo. Que su historia nos inspire a tomar nuestras propias decisiones con fe, a no rendirnos ante el primer obstáculo, a no olvidar que incluso en las noches más oscuras hay una luz que nunca se apaga, la luz de Dios, que siempre guía al que camina con humildad y amor. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres con el corazón de San Fernando, líderes que no se sirvan del poder, sino que sirvan con el poder, personas que no teman perder si es por hacer lo correcto, guerreros de la bondad, reyes del alma, santos de lo cotidiano, porque la santidad no es para unos pocos, es para los valientes, es para los que como Fernando dicen: aquí estoy, Señor, cuenta conmigo.